pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. A nuestra distinguidísima audiencia, animales, vegetales, minerales. ¿Por qué no? Esto es Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio 4. Muy buenas noches para todas y todos aquí en la mesa. Muy buenas noches Pulice, muy buenas noches Diego Yaiche, ¿cómo le va? Muy buenas noches Florentina, muy buenas noches Pulice, muy buenas noches Noelia González Masuti. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Qué la trae por aquí? ¿Qué la trae por aquí? Bueno, el mundo de lo vegetal, entre otras cosas. Muy bien, pero antes de meternos en eso, Pulice, ¿quiere contarnos un poco de qué va a ir el gran programa que tenemos en la noche de hoy? Bueno, hoy vamos a tener dos regresos esperados de nuestro también distinguidísimo columnista. Por un lado, hoy se nos viene Games of Thrones. Vamos a inaugurar esta sala de cine de la sexta temporada y con el regreso de Demián Bucay. Y vamos a tomar anticipamos, sí, un poquitito, ¿no? Vamos a orejar la carta y la problemática del bastardo. En Games of Thrones. Okay. Hay que aprender a pronunciar todos los idiomas en este programa. Y después, ¿qué vamos a tener, Diego? Bueno, vamos a tener literalmente a Francisco Casadei casi en vivo. Sí, señor. Por primera vez, ¿no? Sí, para señor. nuestra audiencia, Sí. lo van a poder ver en vivo y en directo. Y para nuestra sorpresa, para quienes escuchan por primera vez el programa, Francisco Casadei tiene su participación desde la ciudad de Mar del Plata y es uno de los integrantes, Columnistas más dueños, antiguos del programa. columnista de la primera hora del programa, junto con Germán Armando y con el Corcho Goldberg. Y es uno de los integrantes, porque dueño es bajarle el precio, ¿no? Realmente hay toda una movida cultural muy fuerte en torno de una de las mejores librerías del país, distinguida, multipremiada, como la mejor librería del país en la feria de libros de editoriales, ¿no? Independientes. Y hace unos años. Hace un par de años. Así que bueno, si les parece bien, vamos a entrar en tema, porque todas las hojas son del viento. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos... Todas las hojas son del nogal. Todas las mañanas son campestres. Un tema de Gustavo Santaolalla, interpretado por Arcoíris. Hermoso.
como Ay, Bueno, Dios. Y, bueno, Nueva composición. empezamos bien que el programa. Nueva estaba composición. hablando con un nogal, entonces... Bueno, eso hace lo vegetal un poquito. Compone y descompone un poquito. Bien. Alguna superficie viva andaba por ahí, así Sí, que muy bien. sí. Bueno, Muy suerte. vamos a darle formalmente la bienvenida entonces y la vamos a presentar a nuestra querida invitada, Noelia González Mazzuti. Más sutil. Mire usted, muy bien. Bueno, sigo una lista. Escuchen bien, ¿eh? Sigo una lista. Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, integrante del equipo asistencial La Tercera, institución donde participa en asistencia, docencia y supervisión clínica en psicoanálisis, formación en filosofía y música, escribiente, madre y compañera, agregaría yo, argentina. Ajá. Actualmente está haciendo una gran investigación entre los enlaces posibles que podemos establecer con la filosofía vegetal y el psicoanálisis, entre la filosofía vegetal y el psicoanálisis, un aporte al nuevo corte epocal. Y por supuesto, el título que eligió para la entrevista, para que conversemos el tema sobre el que nos convoca a conversar, es Lo vegetal en psicoanálisis, ética de las superficies vivas. Muy bienvenida, mi querida Noelia. Gracias. Noelia. Sí. También. ¿La podemos llamar Noelia Cassandra acá? Y si hoy ya hace con Es los toda una títulos anécdota, cada cosa, hoy es haga lo toda que una quiera. anécdota ese usuario. ¿Sí? ¿Se le Sí, puede sí, preguntar? sí. No. Bien. Bueno, adelante, Florentina. Usted es la conductora hoy. Bueno, muy bien. ¿Puedo empezar con...? A mí hay una cuestión... Nosotras hemos conversado, hay que decirlo, el público se renueva, pero lo vamos diciendo. Hemos conversado a partir de que la propuesta y la investigación a mí me parece que es realmente muy interesante. Pero quiero que nos cuentes y que le cuentes a nuestros oyentes a qué nos podemos referir cuando hablamos específicamente de lo vegetal y de ahí las derivas, ¿no? Pensando las diferencias entre lo natural y la naturaleza, y sobre todo, ¿por qué decidiste invitarnos a conversar bajo el título de La ética de lo vegetal? Bueno, varias preguntas. Tenemos hasta las juntas. 3 de la mañana, hay tiempo. Bueno, en mí nace, es un asalto lo vegetal en mi vida, digamos, ¿no? Nace un poco de la experiencia del análisis como un efecto, un residual, podríamos decir, una hoja al viento, digamos, ¿no? También una especie de asalto en cuanto a una amiga me dijo eso, ay, te pasó lo de Nietzsche, ¿no? Caminando, la idea del eterno retorno, como le aparecía. Porque viene como un efecto del análisis en relación a significantes sueltos que de repente me vengo escuchando, escucho, no sé, selva, vegetal, alga, agua, se va a hablar de un montón de elementos que en un determinado momento me detengo y los escucho de verdad, porque me pasaban y no entraban en mi vida, digamos, ¿no? Cuando empiezo a escucharlos, ahí se me empieza a configurar la pregunta, ¿qué es esto vegetal? ¿No? ¿Qué es esto que me aparece? Y cuando lo empiezo a charlar y empiezo a navegar con colegas, que la verdad uno hace eso, cuando empieza una investigación, empieza algo, ¿no? Empieza a charlarlo, una amiga me dice, bueno, pero ¿qué es lo vegetal hoy? Me dice, cuando ella hace ese corte temporal, ahí me aviva, digamos, me da el efecto de que es un tema de tiempo. Es una ética también del tiempo, lo que me estaba pasando, ¿no? En torno de ciertos elementos que no tenían como sentido en ese momento, ¿no? Y ahí empiezo. Entonces, bueno, digo, lo vegetal tiene que ser algo muy distinto a lo que yo vengo viendo o sintiendo que es, digamos, ¿no? Para mí lo vegetal en ese momento era, ¿no?, estar en contacto con la naturaleza, irme no sé, al bosque, tomarme unas vacaciones, salir del bullicio de lo urbano, digamos, ¿no? De lo simbólico, digamos, ¿no? Era un poco eso. Cuando empiezo a investigar, y me parece importantísima la función también de los colegas en el diálogo cuando algo aparece, digamos, ¿no? Y nos irrumpe, porque ahí empiezo la investigación más seria y me encuentro con un giro vegetal propiamente en el campo de la filosofía, donde hay muchos autores hoy, tanto acá en Argentina como afuera, investigando lo vegetal.
Pero no solamente ahí. Noelia, porque bueno, uno ha escuchado hablar del giro ontológico, del giro lingüístico. ¿Qué es el giro vegetal? Claro, giro vegetal es una nueva corriente, es muy reciente, tiene muy poco tiempo. Todos los autores de giro vegetal, Michael Marder está a la cabeza, digamos, ¿no? de los investigadores dentro del campo de la filosofía, es un fenomenólogo que tiene doctorados en Derrida, en Blanchot, digamos, empieza a investigar por ahí y hace un giro en cuanto a cuestionar muy fuerte, los otros también, pero él hace como una línea de investigación más potente en descentrar a la filosofía de la mirada del humano, ¿no? Y que no todo sea razón de la mirada del humano respecto de sí y respecto de una reducción cada vez más acotada, un humano cada vez más consciente o racional, digamos, ¿no? A medida de la razón y la conciencia. Entonces ese descentramiento provocado por querer otra filosofía o en arribar en un camino diferente, digamos, en el campo de la filosofía, provoca que la mirada vaya a los seres que quedaron como despreciados en el campo filosófico, ¿no? Lo vegetal y lo animal fueron el recorrido, digamos, del campo filosófico metafísico de los griegos a esta parte bastante despreciados. Un poco se le da al animal un lugar de investigación, pero el humano fue el que cobra todo el territorio. Entonces Marder dice, bueno, este desprecio viene a razón de una metafísica que hasta hoy se sostiene, que marca primero la jerarquía, ¿no? Si vamos a Aristóteles, él marca claramente en Tratado de Ánimas las almas, ¿no? Las almas vegetativa, animal, humana, la jerarquiza, la establece las definiciones, sus funciones, y a partir de ahí lo vegetal quedó como lo que activa el crecimiento, lo que activa la nutrición, pero le ponen un punto y nadie más trabaja el tema seriamente. Después entra en la taxonomía, pero como objeto de investigación, no como sujeto de la investigación. Entonces, Marder lo que hace es descentrar eso y situar, no, che, acá hay un sujeto vegetal para investigar. Entonces, y no es menor que sea en este siglo, ¿no? Que aparezca, ¿no? Ante tanta devastación de lo vivo, ante tanta, estar arrasados, lo vivo estar como en una cadena de arrasamiento. Entonces me parece que los cuestionamientos que están saliendo en filosofía aluden un poco a esta cuestión, al extractivismo, digamos, ¿no? ¿Y sujeto por qué? ¿Por qué sujeto? Mira, Marder hoy acaba de lanzar, así yo no lo estoy trabajando porque es muy reciente, un libro que se llama Eco Freud. Ya se mete con Freud, ¿no? Venía trabajando algunos artículos y como, lo que me dio señal a mí es que venimos lerdos nosotros, digamos, ¿no? En proponer otras lecturas, en andar otros caminos, en estar cautivado por otros temas. Siento que el psicoanálisis se quedó también muy ensimismado, imaginado, ¿no? En torno de algunas cuestiones que son necesarias hacer, pero en este corte epocal, por eso también mi lectura trata... Hoy yo lo siento una conversación como de cocina, esto es como... Pensémoslo un poco así, digamos. Hacemos, ¿no? La broma que hacemos siempre, quédate tranquila que nadie nos escucha. Nadie nos escucha, totalmente. Estamos en la cocina de casa preparando, ¿no? Entonces, esta es la mise en place, digamos, ¿no? Están todos los elementos sobre la mesa, estoy en esa etapa, digamos, ¿no? Bien. Solamente que el compartir me anima mucho, porque cada vez que comparto recibo de esto algo que después me lleva por algún lado y no por otro, y voy armando un poco, esa es la lógica. Hoy mi oferta es una oferta de un caminito lógico que me permite seguir pensando, digamos, ¿no? Sí, preguntas. Sí. Yo tengo una, ¿no? Porque en lo que decía recién hace un ratito, a lo vegetal se lo supone sin ánima, ¿no? Porque... Digo, ahí son dos cosas distintas, ¿no? Sí. El sujeto, suponerle un sujeto o suponerle un ánima, ¿no? Sí. Y se supone sin ánima, sí, lo vegetal, aunque está animado. Totalmente. Pero si no tiene ánima... Bueno, pero ahí están las disquisiciones, ¿no? Ahí están las disquisiciones, me parece, hoy en el campo de la filosofía, que están muy buenas de plantear. Poder pensarlas, argumentarlas, y en nuestro campo también, digamos, ¿no?
porque así como te planteaba el tema de tratado de ánima, es alma vegetativa, y eso quedó sin tratamiento, sin pensarse seriamente ni serialmente en la traza, ¿no?, de la filosofía. Y hoy nos llega, digamos, como una estofa filosófica que todo el tiempo está buscando un trascendente y por ende un degradado, ¿no?, donde crea ese dualismo que se concentra fuertemente en la modernidad. La modernidad se termina de instalar sujeto-objeto, y todo lo que cae del lado del objeto hoy está siendo arrasado, digamos, ¿no? Es división, jerarquía, usufructo, digamos, ¿no? Extractivismo. Sí. Donde hasta nuestro propio el humano mismo cayó en esa degradación, ¿no?, del objeto. No solamente lo vegetal o lo animal, que me parece que es un campo de investigación hermoso. No solamente lo vegetal, sino lo animal también, que el psicoanálisis se meta con eso, me parece que está muy bueno. Noelia, retomando la pregunta que te hizo Florentina, cuando vos situás, un sujeto, ¿no?, respecto a lo vegetal, ¿en qué término sujeto? ¿Como sujeto de derecho? ¿Como sujeto de conocimiento? ¿En qué aspecto? Sí, hoy está también el tema del derecho. Digamos, hay mucho movimiento en torno del sujeto del derecho. Hay derechos de los ríos, derechos, ¿no?, de diferentes vegetales y elementos del ecosistema que están puestos buen riesgo, digamos, ¿no?, y que está muy bien. Ahora mi mirada es desde el campo lacaniano. A mí lo que me causa, desde una mirada filosófica más del lado de Spinoza, digamos, ¿no?, y la biología lacaniana, ¿no? Bueno, una biología lacaniana, si querés plantearlo así, a mí no me salió ese significante de entrada. Creo título que de un libro, creo que es de Eric Laurent. ¿De Jackson, de Laurent o de Miller? O de Miller. De Miller. O el prólogo es de Eric Laurent. Ok. Lo tendría que pensar porque no me sale. Yo lo veo mucho en relación. La sensación es: no nos peleemos más con la biología. Bueno, ya tenemos otro referente. No, claro. Porque ahí habla precisamente de lo viviente, ¿no? Bueno. Es todo un tema. Lo vivo, lo viviente, lo vivificante, ¿no? Sí, como ir estableciendo esa disquisición y esos caminos. A mí lo que me causó y me está causando cada vez más la investigación es el aporte de Lacan cuando empieza a investigar lógica y topología en relación al sujeto como efecto, digamos, ¿no?, del corte y la superficie, donde se puedan pensar las inscripciones, donde se puedan pensar las impresiones, porque el sujeto, en tanto sujeto vegetal, es una literalidad, digamos, superficie, una superficie que no imagina. Una litoralidad. Entonces, una litoralidad también, que me parece interesante pensarlo. Primero porque realmente no imagina. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar todo lo vivo como esto que en algún punto hace cápsula, digamos, ¿no? Hace un englobamiento y genera órganos específicos funcionales, ya sea en lo animal o en lo humano. Estamos muy acostumbrados a pensar en ese registro. En lo que toma forma. En lo que toma una forma y cuida esa dimensión, ¿no? En cambio, la superficie vegetal es literalmente superficial y está todo el tiempo en relación, fíjense, con una exterioridad extraterrestre, le dice Cosia, que está bueno, digamos, ¿no?, llevar esa poética, donde esa energía que toma la convierte en materia. Y es el único ser vivo que convierte materia sobre la superficie de la Tierra. Claro. Y aparte en esa conversión de materia, es la que forra todo el planeta. Saben que el planeta, si nos paráramos frente al planeta, es tierra y roca agrietada. La superficie lo genera lo vegetal. La superficie donde nos paramos es vegetal. Vegetal fúngico es entre hongo y planta, ¿no? Ese colchón verde es hongo y planta. Y aparte, no solamente eso, genera la dimensión gaseosa en la que estamos. Una cápsula alrededor del planeta, que se llama biosfera, técnicamente, donde todos estamos sumergidos. Ahora, este mes, el mes de, la vuelta a la luna de los astronautas, Artemisa y toda la cuestión, cuando aterrizaron, vieron los efectos de la salida de esta cápsula. No sé si tuvieron la noticia. Bueno, yo estoy siguiendo un poquito la noticia.
la degradación del tejido, del problema de los de ocio, están más viejos, eso tiene un costo altísimo salir de esta biosfera. ¿Sí? Por más que vayan en una cápsula toda preparada. ¿Tan poquito tiempo? Por 10 días, sí. ¿Sí? Sí. Están ahí en vía de regeneración, están viendo cómo van restaurándose. Esta salida les cuesta caro al cuerpo. Entonces, me parece que está bueno empezar a pensar en lo vegetal un poco, como vos lo traías, Gabriel. Se piensa como un objeto o inanimado, o un adorno, o un objeto de consumo, ¿no? No del alimento. Pero en realidad, digamos, en el proceso de la vida es lo que prende. Lo vegetal prende la vida, ¿no? La expresión. Genera las condiciones. Genera sí. Justo estoy hablando del problema de las expresiones. ¿No? Genera las condiciones de esos otros niveles de lo animado. Exactamente. Genera las condiciones para que todo lo demás advenga. Para que todo lo demás ande. Sí, para que todo lo demás ande. Está buena esa, sí, está buena. Y pensado desde Lacan, lo pienso como corte y superficie. Porque si lo pienso así, me permite seguir anudando específicamente lo que cada una de las superficies vaya registrando, ¿no? Lacan hacia el final de sus días y de su enseñanza también coincide ahí. Cada vez más en sus escritos habla sobre la vida, sobre el problema de vivir, sobre el goce de la vida, sobre de qué se trata eso, que la vida es un nudo y finalmente, bueno, cada vez que tiene que en esos momentos decir de dónde sale lo simbólico, la emergencia de lo simbólico, va de lo animal, va de lo vegetal, pero finalmente es un brote, pero un brote ¿de dónde? De origen vegetal, y se termina, ¿no?, trayendo elementos que me parece que salen hacia el final de la obra, porque al comienzo tiene que fundar el campo, y está muy bien, funda el campo de la palabra y el lenguaje, y es genial eso, pero siempre estuvo como muy entre un elemento y otro en relación a de dónde sale esto, digamos, ¿no? De dónde brota, digamos, ¿no? Y lo termina diciendo, en la tercera lo termina diciendo, ¿no? El brote, el tallo de lo simbólico es finalmente de origen vegetal. Ahora, ¿cómo se fundamenta eso? Es lo que hay que... Yo lo siento a veces a Lacan como un genio, primero por un lado, y después por el otro como dejando puntos suspensivos ahí, ¿no? Vayan por acá, vayan por acá. Tampoco se le puede pedir que haya explicado, digamos, ¿no? En profundidad esos temas. Menos mal. Deja cabos sueltos. Claro, que no pretendía explicarlo todo, ¿no? Sí, totalmente. No, y a mí, yo tengo una pregunta en función de esto, que es que también acá, ¿no? Lo natural, en esa línea spinociana, pensaba. Lo natural no es lo instintivo, no es lo espontáneo, ¿no? No es lo que surge porque surge. Y me parece que ahí Spinoza retoma algo, no sé, digo, para pensar hasta el síntoma. Que la naturaleza es lo necesario. Bien, yo les propongo con esta pregunta que hace Florentina, y de Spinoza no vamos a Spinetta, Está bueno. Y vamos a escuchar... Así no nos vamos por las ramas. Sí, todas las hojas son campestres. Y a la vuelta estamos con la pregunta de Florentina. Bueno, no sé, Diego se equivocó de tema. Hágase cargo, Felipe, hágase cargo. Y escuchábamos Bajan. Todas las hojas son del viento. Bien, ¿me repite la pregunta? Pero ¿cómo no? No, un poco la cuestión era en relación a lo natural y esta idea spinociana de que lo natural no es lo espontáneo, no es lo que se contrapone a la cultura, no es lo instintivo. Parece que hay algo que él plantea respecto a lo natural que cuando lo ubica como lo necesario, me parece que ahí hay una clave en cómo entender esto, ¿no? Lo natural en tanto no es la naturaleza. ¿Y qué pasa ahí con esto que Noelia planteaba más como expresión, ¿no? Digamos, porque habría que ver si se trata de un estado o de una expresión, ¿no? Spinoza hace una diferencia también entre lo naturante y lo naturado. Me parece que ahí hay algo. ¿Qué nos podés decir de eso? Mira, ahí Spinoza es bellísimo, pero es amplio. Me parece que
Es un tema espinoso. Es espinoso, un tema espinoso. Es un tema muy espineto. También, sí. Sí. ¿Qué de espinas? Porque al final todo tiene que ver con pero todo. que nos mantienen muy entretenidos. Sí. Porque, a ver, si pienso en Spinoza, lo primero que me surge pensar y empezar a enlazar y me aparece Lacan, porque cada vez que leo a Lacan y él lo nombra en ese sentido, ¿no? De qué sustancia habla, cuando habla de sustancia, digamos, ¿no? Y no estar peleándonos todo el tiempo con el otro camino que también, ¿no? El giro vegetal se pelea, que es esta metafísica aristotélico-tomista que toma la sustancia de otra manera, habla de otra cosa, es esencia en otro sentido, digamos, ¿no? Nada que ver con Spinoza, digamos, ¿no? Y Lacan me queda muy del lado spinociano, si queremos llevarlo por ahí, digamos, donde la sustancia es eso que en Spinoza es sustancia infinita y creativa, que solo sí se expresa modalmente. O sea, lo que tenemos nosotros es el modo, la expresión modal de esa sustancia infinita. Que Lacan, a mí me fascina cuando empieza con el tema de la topología, las superficies y cómo empieza a construir, digamos, pensamiento en eso, y empieza con la teoría de conjuntos, empieza con la compacidad. La compacidad me queda muy del lado de Spinoza también, digamos, ¿no? Esa posibilidad de encontrar con las herramientas que tiene cada época eso infinito en lo finito. Eso que es infinitesimal, pero que en algún punto imprime, ¿no? Se imprime en un registro, ¿no? Logra tocar el registro de alguna manera. Entonces, Lacan, cuando plantea corte y superficie y después anudamiento, ese rasguñar que genera lo real en cuanto a atravesar, ¿no? Agujerear los registros donde una superficie puede anudarse, anclarse de alguna forma, ¿no? Por eso a mí me permite pensar un efecto sujeto humano, un efecto sujeto animal, si se quiere, entre comillas, no lo estoy investigando, pero porque está en la traza lo nombro, y un sujeto vegetal, digamos, ¿no? Como efecto, digamos, ¿no? De ese anudamiento, de registros específicos. Entonces podría pensar 3 registros específicos diferentes, y uno que nos atraviesa como singularidad de lo vivo, digamos, ¿no? Y respecto de esto de lo vegetal, en algún momento sé que investigaste la cuestión relacionada con lo sonoro. Podríamos... No solo lo sabemos, lo hemos experimentado, disfrutado. Y por eso le quiero pedir, sí. si fuera posible, si nos podés compartir hoy una experiencia respecto de ese sonido vegetal que pudiéramos a través de quienes se puedan estar escuchando o incluso estar siguiendo a través de cámaras, si podríamos hacer alguna pequeña demostración. Ya tendría que prepararlo, pero preparándolo, sí, preparándolo. Es como un espiritismo de plantas, ¿no? Lo que hace esta mujer. Mirá. ¿No? Sí, pero Ese fue para el lado espiritual, está bien. Bueno, hablando de ánimas y de qué anima, ¿no? De qué la anima. A lo vegetal, ¿no? Bueno, es un asombro la biosonificación. Yo la traigo porque me parece que es, no sé, díganme si hablamos de eso en este momento, pero es muy interesante porque por el tema del sonido, ya que lo traes. A ver, nuestro campo también tiene algo de eso, ¿no? De la expresión sonora y cómo eso impacta en el cuerpo también. Hay los cuerpos que suenan, digamos, de alguna forma. Y lo vegetal, el acceso que tenemos nosotros es a través de algo que medie para poder escuchar. Nosotros no tenemos una interfaz, una interfaz, ¿no? Claro, yo por eso decía, porque no sé cuánto tiempo por ahí te puede llevar a armarlo, más que nada para que para que podamos, tenemos tiempo, pero para ir armándolo y si querés, mientras tanto, vino preparado, pero por supuesto que sí. Las herramientas. Y por eso mientras le podemos ir contando a nuestros oyentes que la experiencia es una experiencia maravillosa, ¿no? Hay algo que si podemos y si la planta es una planta, ¿no? Lo que trajiste hoy, si la planta es gentil con nosotros, nos va a regalar vamos su a ver sonido. qué nos dice la planta, porque y esperemos que no nos deje, ¿no? Plantados, que se apiade de nosotros y que podamos escuchar las maravillas
que una planta Esto es es capaz una de... experiencia en vivo. O vivo. Sí. Esto es tiempo real. Interespecies. Interfaz. Interespecies entre... Para enchufar. A ver Ah, si tenemos... bien. Sí. A ver acá. A ver. En la pata en de la la pata mesa. de la mesa. Acá. Sí. Yo estaría como... Bueno. Yaiche mira. No sé qué será. No, estaba pensando, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, todavía se sigue diciendo, ¿no? Que se asociaba en una época que cuando utilizábamos la palabra vegetal, estás hecho un vegetal, ¿no? O mira, está hecho un potus. Siempre se solía decir que eso precisamente no tenía vida, ¿no? Acá está. Más Mirá que allá está del bueno estado eso. vegetativo que nosotros hablamos, ¿no? De Sí. cuando alguien está simplemente asistido, está en estado vegetativo o quedó en estado vegetativo. Pero hay algo de esto, ¿no? De que lo vegetal fue asociado siempre a esto de lo que carece de vida. No, siempre no. La modernidad, digamos, ¿no? Bueno, Instaló claro. un poco ese pensamiento donde lo vegetal queda, espérame que voy enchufando de a poquito, queda como un objeto inanimado. digamos. Ahora, ¿qué? Digo, Queda. ahí estoy viendo el aparatito ese que estás teniendo ahí Y en ¿Y realidad cuál? nuestra invitada verdadera es la planta. Claro. Sí. Pero Yo la vengo a traer a ella. pensaba en esta, no sé, asociación que hizo Florentina con el estado Mm. vegetativo, Ujú. que cuando alguien está en estado vegetativo, en general está enchufado a una interfaz. No es un estado, o sea, vegetativo puro, ¿no? O sea, nuestra En algunos casos sí. sí, pero en general, digamos, nuestra relación con alguien que está en estado vegetativo, Mm. ¿no? Porque justamente hay funciones corporales que no necesitan ayuda, digamos, mecánica, por ejemplo, la respiración, la alimentación, etcétera. Hay toda una serie de interfaces, ¿no? que a las cuales está enchufado, ¿no? Una persona muy cercana a sí, mi sí. familia estuvo en estado vegetativo sin estar conectado a ninguna máquina durante 7 meses, ¿eh? Ajá, ¿y la alimentación? La alimentación era por un botón. Bueno, Ese bueno, botón- ese botón es una interfaz. Claro, eso para quienes Botoncito. no escucharon el programa anterior, estuvimos hablando con Agustín Berti abundantemente y la presentación no del maquinario, El botón y el aparato que inyecta la alimentación en el botón, porque no es con una No cuchara. era con una máquina, era con una jeringa. Una jeringa, eso Sí. es un aparato. La jeringa es una interfaz también. O sea, ¿Suelta? sí, sí, Ah, sí. no sí, sabía, sí. Eso pensé es una- que tenía que ser como un No, aparato no, tipo no, el no, respirador. es un aparato técnico. Una Ok. interfaz es un aparato técnico que permite, digamos, como explicó Gabriel antes, Esto. digamos, Claro. la comunicación o transmisión o traducción o como Si no, no quieran podría llamarle ser. de un de entre dos Claro. universos heterogeneos. exacto. Total. Digo porque otra de las cuestiones que digamos que Mm. Pero hago un que te he comentario, perdón. escuchado Vamos, y que creo sí. que a partir de esto también podemos hablar un poco de eso, es y respecto a este corte temporal particular donde vos ves surgir este giro vegetal, es la cuestión de el cambio tecnológico. Exacto, sí, ahí Sí. me pareció un punto. Porque una Bueno. cuestión será la interfaz y otra cuestión es confundir lo vegetal con lo inerte o con lo, ¿no? Vegetal etimológicamente es vigor, o sea, es lo opuesto, digamos, la vigorosidad de la vida aprende a través de lo vegetal en la superficie de la Tierra. Entonces, que la modernidad haya hecho de lo vegetal un objeto casi inerte o adorno, digamos, ¿no? Porque conviene a su estructuración de pensamiento, es un tema de discurso. Digamos, lo que aparece acá es poder pensar en este corte temporal de este siglo, que aparece la singularidad artificial como
como el medio, creando un nuevo medio también, creando un nuevo ambiente. O sea, si hoy me preguntan, bueno, ¿cómo se configura un humano? Se configura primero en relación a que somos escupidos de un cuerpo de otro. Digamos, lo vegetal es autótrofo, digamos, ¿no? Genera su propio alimento, genera su propia materia sobre sí mismo, digamos, ¿no? Tiene algo de lo en sí, podríamos decir que prende, es en sí. En cambio, todo otro, ¿no? Todo otro viviente, animal y humano, nace del cuerpo de otro, nosotros en el campo del otro, con mayúscula, a un medio vegetal. Digamos, ¿no? Tenemos esas inmixiones en torno de la materia, lo simbólico y el medio en el que nacemos. Digamos, por eso un poco planteaba que somos de este medio. Lo vegetal, un poco en este giro, lo que viene a traer como mensaje es las operatorias de lo vivo. O sea, cuáles son las operatorias que el ser vivo hace recurrentemente para trabajar lo irreductible. Sí. Trabajamos todo lo irreductible, lo vegetal también, lo animal también y lo humano también específicamente trabaja lo irreductible. Solo que eso no está en el nivel de la conciencia. Claro, bueno, eso es un poco la investigación. ¿Y qué se llama conciencia? Claro. Depende de la definición de conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia? Sí, exactamente. Pero que también necesita el agua, digo. Hay algo que sí es un ser vivo. Por eso digo, hay un nivel de otro, no es el otro del mismo modo que es para lo humano, pero digo, sí. Pero fíjate que su otro es extraterrestre, podremos decir. Si lo pensás a nivel solar, porque la planta trabaja con energía del sol y no es de esta tierra, digamos, ¿no? Trabaja con otro tipo de energía y crea materia con eso. Es el único ser que hace eso. Genera una materialidad. Si vos pensás lo vegetal, si esta es la línea cero, trabaja más uno, menos un inorgánico, más un orgánico, menos un orgánico, más un orgánico. En ese sentido, ¿cumpliría con estas dos características de lo natural que sitúa Spinoza? ¿Sería tanto naturante como lo naturado? Y mira, no sé, porque si yo sigo esta línea, me lleva a pensar más, pensándolo como corte y superficie de anudamiento, lo vegetal, lo animal y lo humano, aunque sea específico, me lleva a pensar que si sigo todas estas cuestiones y los aportes de Lacan en relación a la ausencia de objeto y la posibilidad de trabajar lo irreductible por la ausencia de objeto específico, no hay cancelación de la atención en lo animal y en lo vegetal tampoco. Aunque sean otros registros, no cancela totalmente la atención, si no tendríamos los mismos bichos de allá entonces hasta hoy. Y hoy lo vegetal, no solamente la investigación muestra que la proliferación, la división la hacen con cualquier especie que vaya encontrando cada vez. Fíjense que hoy en los estanques de radiación crece lo vegetal. O sea, siguen digiriendo elementos que son novedosos. ¿Qué bichos van a salir de ahí? No tengo la menor idea, pero sí que siguen digiriendo con eso irreductible, y que ahí podemos pensar a Lacan como este discurso que está todo el tiempo abierto, digamos, ¿no? Como estructura abierta, que desliza sobre el objeto, pero el objeto siempre se escapa, nunca termina de cancelar completamente la atención. Entonces acá se me cae adaptación, se me cae instinto, se me caen todos los elementos que estos autores están profundamente cuestionando, digamos, ¿no? Porque instinto, adaptación es dentro del pensamiento, podríamos decir, metafísico de la modernidad, donde ubica necesariamente el otro como un objeto y un objeto degradado, todo el tiempo degradado. Muy conveniente a esa estofa filosófica, quiero decir, ¿no? Estofa filosófica, metafísica, sistema religioso de pensamiento, digamos, ¿no? De un otro, hay un otro supremo, digamos, ¿no? Y, bueno, sistema capital, digamos, ¿no? Que hace de eso ya un combo detonante para este siglo. Sí. Y como el otro horizonte, un poco Diego lo traía, el otro horizonte, digamos, de pensamiento es el corte artificial, la singularidad artificial como el nuevo manifiesto, ¿no? Claro. Político, donde intenta hacer pasar todo lo que a mí me sorprende, por ejemplo, con el tema de lo artificial, que deleguemos funciones como lenguaje, pensamiento, inteligencia, rápidamente un circuito de datos que hoy está enlatado y cerrado, y que lo hemos charlado un poco, que toma la verdadera aleatoriedad de cualquier ser vivo, pero no del enlatado, ¿no? Nosotros estamos delegando funciones, porque pensamiento vegetal, cuando lo empecé a decir, colegas que me escuchaban, ¿no? Alguna me dijo, se me paran los pelos que digas pensamiento vegetal, porque el pensamiento es nuestro, es humano, digamos, claro, ¿no? No nos lenguaje, quites no nos quitan la supremacía. El privilegio. Claro, hay algo ahí que toca muy fuerte.
Pero no así con lo artificial. Pareciera que en lo artificial circula con más liviandad, Mejor, sí. ¿no? Tiene más prestigio. Bueno, Bueno, vamos al experimento, vamos al vamos al experimento. experimento. Sí. A ver, chachán. Primero dejémoslas a ella. Sí. Hagamos silencio. ¿Quieren ver? ¿Qué se ve ahí? Está configurado como un Muy bien. pianito. Ujú. Ahí lo alcanzás a ver. Sí. Para ver el movimiento. Ah, ¿lo podés llegar a ver? Espera, vamos a hacer... No, no me dejan. ¿Querés que lo gire? Sí. Lo estoy grabando. Sí, pero sí. Para ver si después lo podemos para la poner. audiencia. No va a llegar, me parece. Mm. El pianito capta la modulación del campo eléctrico. Sí, que tenemos ahí dos electrodos, ¿no? Conectados a dos Exacto. hojas de la... Sí. Exactamente. Sí, Y ahora- el aparato, la interfaz, capta Mm. justamente el campo, en este caso solamente eléctrico, no todo el campo. Eso se hace en laboratorio, no es posible hacerlo tan caseramente, digamos, ¿no? Entonces capta solamente eso. Ahora lo interesante, bueno, si querés, es el privilegio. Hola, Florentina. Cambia completamente. ¿Y eso por qué es? Cambia. Ahora se están haciendo estudios. Mancuso, que es otro de los referentes en gira vegetal. ¿Sí? Bueno, Sí. a ver si grita. Tuvimos una experiencia con una compañera de hacer, te los cuento, biosonificación de un ombú. Sí. Y pasó lo mismo. El tema es que con ella el ombú se callaba, pero cero sonido. Lo hicimos un montón de veces y cada vez que una lo tocaba sonaba y la otra no. A mí me impactó muchísimo. Y Hoy se está analizando. Se callaba totalmente. No emitía ningún sonido más. De ahí que se Hoy- vuelve como más agudo, que es la interferencia que nosotros podemos estar haciendo con el Yo creo que micrófono también, porque todo influye. Como nos pasa a nosotros con todas las vínculos, relaciones, lo que nos Sí. cruzamos, digamos, ¿no? El impacto. Hoy está en plena investigación. Mancuso te decía que es uno de los referentes de inteligencia. Hoy, dice él, la inteligencia de las plantas están en, no sé si 18 o 19 sentidos,
que se encarga de sistematizar, medir, saber, buscar patrones, establecer cómo, dónde, con qué, digamos, ¿no? La planta hace lo que hace y en algún punto cómo resuelve los problemas, digamos, ¿no? La investigación es importante. La pregunta, digamos, que me hago, ¿no? Pues vos justamente mencionaste otra cuestión, digamos, del lenguaje, digamos, de las interfaces, que es el tema de patrón, ¿no? Patrones, ¿no? Y que justamente es la otra, digamos, el otro fundamento de la inteligencia artificial y de los lenguajes generativos, ¿no? Porque ahí no hay una diferencia, digo, porque, digamos, nosotros hablamos a través de, digamos, uno puede decir, del vacío del otro, digamos, ¿no? No a través de una interfaz, ¿no? Y el habla, llamémosle humana, no se maneja solo con patrones, ¿no? En este sentido yo siempre digo que el instinto, no hay instinto natural versus lo artificial. El lenguaje generativo también es instintual, ¿no? O sea, un organismo artificial tiene instinto, en el sentido de que puede reconocer patrones y tiene patrones de conducta. Entonces, lo que yo ahí me pregunto... Hay código. Bueno, hay código. Hay código mensaje, pero también hay establecimiento de patrones que puede ser una mezcla de unos y ceros. Lo que no hay es una lógica del equívoco en ese punto. Claro, sí, hay equivocaciones, ¿no? Porque se puede confundir dos figuras. Claro, pero que por tienen... un error del sistema. No, porque tiene el mismo patrón. Por ejemplo, confundir un hospital con una central de inteligencia, porque tengan el mismo patrón, ¿no? Esto pasa con los misiles. Sí, hay malentendido. Pero ahí Entonces, yo interpreto falla sistemática, ¿no? Ahí hay una falla sistemática. ¿Querés que baje un poquito esto? O sea, lo que te pregunto es, ¿qué estamos escuchando? ¿Un patrón o un lenguaje? Ahora cambio. Digo, ahí hay algo del orden del error del sistema, digamos, ¿no? Me parece que el procesamiento de datos que va por circuito y que no está el lenguaje, entre comillas, asociado a un cuerpo vivo, porque nuestro lenguaje está incorporado a un cuerpo vivo que todo el tiempo está en regeneración, proceso de regeneración y descomposición de la materia que toca el lenguaje, porque el lenguaje es lenguaje-cuerpo, mirado y leído desde nuestra corriente, es un lenguaje que está anudado. Sí. No, que está el celu. Está grabando la imagen de la compu. Ah, perfecto, pero no lo he entendido. Entonces nuestro lenguaje es lenguaje-cuerpo, hay una fusión lenguaje-cuerpo, no está desanudado. Nosotros podemos decir lenguaje-cuerpo, pero en realidad es una función del significante que permite esa separación, pero en realidad está inmiccionado. Lenguaje es lenguaje-cuerpo, vivo, y eso permite la mutabilidad del lenguaje, si no sería una lengua muerta. Yo puedo estudiar latín, pero nadie está animando esa lengua. En realidad el que anticipa eso es Peirce. Bueno, Peirce, claro, sí. De eso hablaría en términos de, bueno, es un proceso semiótico. Sí, sí. Ahora, el circuito de datos, lo que me deja pensando, hoy los ingenieros en toda la ingeniería de datos largan lenguajes a diario. ¿Por qué largan? ¿Ustedes saben por qué largan lenguajes a diario? ¿Por qué generan lenguajes a cada rato? Y está en el mundo de los programadores enloquecido porque a lenguajes hay que aprender lenguajes nuevos cada vez. Sí. Porque se les mueren los lenguajes, no está asociado a nada vivo que regenere el lenguaje todo el tiempo. Entonces yo no sé si eso es lenguaje, tampoco inteligencia y tampoco pensamiento. Ahí hay un circuito de datos que todo el tiempo tiene una aleatoriedad que se permite por un tiempo navegar, pero en realidad hay otro sistema matemático que lo va a leer muy rápido y lo va a desencriptar según la velocidad que tengan los lenguajes. Sí, caducan. Ahora, caducan, mueren, trin, van muriendo. En cambio, la aleatoriedad verdadera está con el cuerpo, digamos, ¿no? ¿Y cómo hacen los ingenieros en matemáticas para introducir aleatoriedad? Silicon Valley, digamos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos charlado. Introducen aleatoriedad de lo que llaman naturaleza, pero en realidad es todo cuerpo vivo. Permite la aleatoriedad verdadera. Permite eso inaudito, permite eso
que es insólito, permite la contingencia, permite que en algún punto eso no vaya a ser leído tan rápido, digamos, ¿no? Que confunda. Ahora, pero yo les planteo algo en relación a la pregunta de Diego, sí, con esto rapidito. Un Pero ¿no minuto, pensás que en esto que decía Diego de la interfaz, también es cierto que hay lenguaje, ¿no? Pero que también es cierto que hay palabra, y que la palabra es el uso del lenguaje subjetivado. Quiero decir, uno puede decir, sí, tengo 3 hermanos, ¿no? Ernesto, Pedrito y yo, y también diferenciarse en el momento en el que, además de ser contado, haga la cuenta. En ese sentido me parece que ahí... Como un lugar de enunciación, decís. Claro, Sí. Bueno, lo que no tiene el sistema más de ingeniería de datos es justamente un cuerpo y un lugar de enunciación, un desde dónde hablar, ¿no? El ser hablado y el hablar permite ese juego. En cambio, esto otro no. No, el tiempo es tirano. Así que estamos llegando a nuestra finalización de la hora de entrevistas. Nos hubiéramos Sí, nos quedado dan ganas de quedarnos muchísimo más. en la temporalidad de las plantas. Te invitamos pero a que vuelvas cuando quieras y que podamos continuar esta discusión maravillosa. Gracias a ustedes. ¿A dónde vamos? Gracias por venir. Gracias. Y ahora vamos a ir a la pausa comercial de la radio, y a la vuelta estamos en nuestra sala de cine con Demián Bucay y Game of Thrones. En Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Muy buenas noches, Demián. Buenas noches. Bienvenido a la 6ª temporada de Pulsión de Radio. Muchas gracias. Un placer estar acá de nuevo. Gracias por la convocatoria, por la confianza. Sí, hay gente que no escarmienta. Hay gente que no escarmienta. Hay gente que nos ha escuchado más de una vez. Claro. Y gente que no. Y hay gente que no. Bueno. Y hay gente que escucha los pedidos, ¿no? Porque ¿no? Porque el tema de hoy tiene que ver con un pedido que surgió en una conversación después de un programa. Bueno, era en ese momento era del Conde de Montecristo. Exacto, ¿no? la última vez Sí. que tuve el gusto de estar acá habíamos hablado de El Conde de Montecristo, de la poción del Vengador, y Diego sugirió o se interesó o le surgió la idea de hablar sobre la poción del bastardo. ¿No? Yo no sé muy bien por dónde vino ese caminito. Eso es un tema de análisis. No, pero por ahí puedo llegar a algo. Por ahí puedo llegar a algo sobre el final del recorrido que hagamos sobre la serie. Porque la serie que elegí para hablar del bastardo no debería sorprender demasiado. Porque es como la elección obvia, me parece, para hablar de eso. Que es Game of Thrones, ¿no? Esta serie Juego de Tronos en castellano. Donde hay muchos y diversos bastardos. Así que por ahí nos va a permitir hablar un poco de eso. Y si puedo, intentaré enlazar con lo del Vengador y esto y después me decís si realmente te vino por ahí o por bien. cómo llegaste vos a esa asociación, que me interesa ver si encontré algo de eso. Porque empecé así como misterioso, a ciegas. Sí. Bueno, hablar de la serie tiene algunos desafíos. Una es que es una serie, no te diría de las más largas, pero tiene 8 temporadas, entre 10 y 6 capítulos cada temporada. Es un tramito para verla. Yo la vi 2 veces y media, la serie. Una vez la vi porque me interesó mucho. Al principio salía una vez por domingo, ¿no? En aquel momento, cuando todavía el streaming no era una cosa tan común como ahora, así que yo la veía cada domingo esperando para en HBO. En HBO, ¿no? para Salía... ver el siguiente domingo con ansias. La segunda la vi con mi hijo, y la tercera fue para preparar este encuentro. Me vi algunas partes. La serie, como los libros de los cuales está inspirada, es decir, que es un dato de color pero interesante, la serie está terminada, los libros no. George Martin, que es el autor de los libros, va por el 4.º o 5.º, y planeaban 7,
o algo así, y todo parece apuntar a que no la va a terminar de escribir. Lo cual es interesante, me parece un signo de los tiempos, una historia que comenzó siendo narrada en los libros y terminó siendo narrada en un medio audiovisual. Y me parece que no la va a terminar porque ya está, la historia ya fue contada. Sí, no hace falta. Hay muchos fanáticos del libro. No, que el libro, porque el libro tiene ciertas diferencias, pero bueno, me parece un dato interesante así de color. La, O sea, la serie le ganó la carrera. La serie le ganó la Ajá. carrera. Sí. No sé, o sea, a ver si entendí bien. O sea, la serie fue más allá que la historia del libro. Digamos que el argumento de los libros estaba delineado ya por George Martin, que es el autor, pero no estaban escritos los libros en sí. Y la serie, como iba avanzando a una temporada por año, fue más rápido que él escribiendo los libros. También porque él participó de la confección y del guión de la serie, ¿no? Entonces, Claro. me parece que, bueno, ya está, ya lo contó, ya dijo lo que tenía para decir ahí. Yo pienso que no la va a terminar y me parece que tiene sentido desde este lado. Que descanse, ¿no? Sí. Ahora, los libros como la serie tienen muchísimos personajes y muchísimos puntos de vista. Los libros están escritos en primera persona desde un montón de personajes que van cambiando y nos van contando la historia desde su propia perspectiva. La serie toma algo de eso, aunque reduce un poco el número de personajes y no es un punto de vista tan en primera persona, pero sí hay que cambiar y hay muchos. Igual son abundantes. Muchísimo. No vamos a tomar todos los personajes, por supuesto. Voy a restringir lo que quiero compartir con ustedes y con la gente que nos escucha y nos ve de distintas maneras. Una vez lo vamos a restringir geográficamente. ¿Sí? En el mundo de Game of Thrones hay un continente que es el principal, que es donde pasa todo, que se llama Westeros. ¿Okay? Ahí es donde nos vamos a centrar. Básicamente Game of Thrones tiene para mí 3 historias. Una es una historia de aventuras y de terror, que es la historia de unos zombies que se llaman caminantes blancos, que están más allá de un muro que hay al norte del continente. Un continente todo, en el norte es todo nevado. Más allá de ese muro de hielo está esto, no se sabe lo que pasa ahí. Podríamos decir, el mundo termina ahí. En el muro, para decirlo de alguna manera así medio... Un mundo civilizado. Sí, ¿no? el muro es el culo del mundo. Entonces, ahí termina. De ahí lo que pasa de allá para allá, ahí no nadie sabe y a nosotros en principio no nos interesa. Es más una historia de aventuras, como dijeron por ahí, la primera versión de la serie es que es una historia de coger, pelear y dragones. Sí, no sé quién dijo eso. No sé, alguien se le ocurrió. Pero no, es una primera versión, no está mal. Primer nivel. Es un primer nivel, me parece que es así. Y lo que sucede ahí con los zombies, esto y todo eso, por ahí entra en esta categoría, ¿no? Después está lo que sucede en el otro continente, donde está la famosa Daenerys Targaryen, que han escuchado seguramente hablar, que es una especie de reina profeta, que para mí es más una historia sociológica. ¿Sí? Que hay una escena muy interesante al principio, ¿no? Yo voy recién, como les decía recién, que estaba esperando que la pongan en Netflix, no la ponían, bueno, la empecé a ver un poco marginalmente, ¿no? Sí. Pero hay una escena que es cuando Daenerys, ¿no? Va a agarrar y pone un huevo de dragón, ¿no? En el fogón y no se sabe para qué, ¿no? Una cosa que ni ella seguro sabía. Viene una de sus criadas, que es la criada que le está enseñando a cómo le está enseñando a coger, ¿no? Correcto. Básicamente, ¿es verdad? Sí, así es. Sí. Bueno, y la criada ve el huevo del dragón, que era, ¿no? Y lo quiere sacar y se quema las manos, ¿no? Daenerys no se quema. Daenerys no se quema, sí. ¿No? Porque se supone, porque no es así, en la serie, los verdaderos Targaryen, que es esta familia poderosa, que son los que eran los reyes antiguos. Que no son los Tyrion. No.
Son con los dragones, ¿no? Los Bien. Tyrion son los otros. Los son Targaryen. Ahora son los demás. Son los antiguos reyes de este reino, ¿no? De los reyes exiliados. Entonces, Daenerys es una reina, una heredera al trono, llega a ser una heredera del trono, exiliada, y se supone que, como tenía mucho que ver con los dragones y todo esto, el fuego no les hace daño. Por eso Daenerys ahí se revela que ella es algo especial. Pero digamos que Daenerys se la pasa gran parte de la serie allá, del otro lado del mar angosto, le dicen ellos, al otro continente, liberando ciudades y convirtiéndose en una líder y aprendiendo a lidiar y todo esto. A mí me parece una historia más sociológica, que a mí por lo menos no me interesa demasiado. A mí me interesa lo que pasa en Westeros, y lo que pasa en Westeros, fundamentalmente para mí, es un drama familiar. Es la historia de una familia. La familia de los Stark, que si han escuchado hablar de la serie, es los que más son nombrados porque, bueno, son los protagonistas de la serie. Es una familia donde hay un matrimonio que está constituido por Ned y Catelyn, que tienen 5 hijos. El matrimonio tiene 5 hijos. Pero me parece que el padre, en principio, tiene 6 hijos. Los 5 de estos, más un hijo bastardo. El más uno. Sí. Yo creo incluso que deberíamos decir que tiene 7 hijos. Porque, me adelanto ya, porque hay otro personaje que se llama Theon, que es una especie de, podríamos pensarlo como un hijo adoptivo. Un adoptivo. Es una especie de hijo adoptivo. Si bien, entonces tienen 5 hijos reconocidos, un hijo bastardo y un hijo adoptivo. Se nombra él como el pupilo. Pupilo. ¿No? Que es muy interesante el lugar de Theon. Ahora sí, quiero detenerme un poquito en ese arco porque me parece muy interesante. Pero está claro que Catelyn tiene 5 hijos. Para ella, Jon, que es el hijo bastardo, no es su hijo. Es más hijo el adoptivo que el Tampoco. bastardo. Para ella tampoco. Para ella tampoco. Me parece que, por lo menos no se ve nada de eso en la serie, me parece que ella tiene 5 hijos. Me parece que está. Y se lo hace notar claro. Y se lo hace notar. La serie empieza con una escena claramente familiar. Están ahí en el castillo de los Stark, que se llama Invernalia. Es un castillito, no es que es un castillo perdido en un lugar en el medio de la nieve, un continente bastante arduo donde viven los Stark, y los Stark son como la familia, la casa, la llaman en la serie, la casa gobernante de ese territorio que se llama el norte. Y la primera escena me parece a mí que ya dice algunas cosas interesantes. La primera frase de la serie es uno de los 5 hijos son Robb, que es el mayor, ¿sí? Que como todo hijo mayor es el que, bueno, sigue más fielmente los ideales de su padre, el que parece que está como claramente en esa línea. Después Sansa, que es la hija mayor, también así muy princesa, ella. Ella es princesa. Sí. Arya es la tercera hija. Después viene otro varoncito que se llama Bran. Y uno más, el más pequeñito de todos, que en la serie creo que no hay demasiado para decir, que se llama Rickon, que es un niño. Básicamente es un niño. No se puede decir demasiado sobre Rickon, me parece, en la serie. No porque los niños no se pueda decir cosas, pero en esta serie particularmente. En la primera temporada, por lo menos. No hay mucho más. No. Y no hay mucho más en toda la serie. Pero la primera escena es Bran está disparando al arco. Está tirando flechas al arco, practicando. Y le cuesta un poquito. Y entonces Jon, que es el hijo bastardo, ha ido. Ahora me detengo en otra cosa. Le dice: tranquilo, padre está mirando y tu madre. Le dice: padre, no, papá está mirando y tu mamá. O sea que queda claro que, primero, que está identificado como bastardo, ¿no? Ya dice: papá está mirando
y tu mamá. No es mi mamá. ¿Bien? El papá es de los dos, pero mamá no. Así que en la primera frase de la serie ya establecemos que el tema de que Jon es bastardo es importantísimo. Y segundo, papá está mirando. Y me parece que establece también que toda la serie transcurre, lo que le pasa a los Stark transcurre alrededor de la mirada del padre. El padre se llama Ned Stark. ¿Sí? Hay una cosa muy interesante en Game of Thrones para hablar de los bastardos, que es que en ese mundo, en ese continente, los bastardos llevan el nombre de la tierra en la que han nacido, ¿no? Los bastardos del norte, como Jon, hijo de los Stark, se llaman Snow, se llaman nieve, porque la tierra que está ahí es todo nieve. Los que nacen... Es hijo de la tierra. Es hijo de la tierra. Me parece que una cosa que se puede Es decir... hijo de la nieve. Me parece que se puede decir que en Game of Thrones los bastardos son hijos de la tierra. Me parece que es una manera que tiene la serie de transmitirnos eso, ¿no? Los bastardos del norte se llaman nieve, snow. Los del desierto se llaman sand, arena. Los que están en las tierras más fértiles se llaman waters, ¿no? Ríos, ¿no? Ya saben de dónde viene Roger. Roger Waters. correcto. Pero es que son apellidos, son apellidos que existen, digamos, Sí. y cuando uno empieza a pensar te das cuenta que hay muchos. Qué bien. Ríos también existe como apellido Sí, sí. en nuestra cultura, ¿no? Hill es Benny Hill es uno de los apellidos que está en la serie también, así que Sí. estamos rodeados de Sí, esos sí. apellidos que probablemente hayan venido del mismo lugar, ¿no? Es decir, ¿de dónde venís? Sí. Eso tiene dos efectos. Primero, que se sabe de dónde son los bastardos. Y segundo, que se los identifica inmediatamente como bastardos. Todo el mundo sabe que son bastardos. Porque cuando dicen, ¿cómo te llamas? Jon Snow, ya saben que todo el mundo sabe que es un bastardo. Bueno, en la Argentina era el apellido Espósito. Espósito. Claro, Exactamente. Espósito. Espósito, Ujú. exacto. Así que hay una cuestión de claramente y rápidamente que es más malo, identificables. ¿no? El Espósito, porque es de niños expósitos, ¿no? Y Depósitos. es expósitos. Claro. Sí. Sí, sí, No, es vos decís expuesto. por Lali Depósito, pero esa es otra, otra línea, sí, nominativa. Es expuesto. Bueno, Sí, así que esa es la primera frase, la primera escena. Y en la primera escena se nota también cada uno de los lugares de los hijos, ¿no? Sansa está bordando en una especie de telar y le dice muy bien, excelente, como siempre, ¿no? Ella cumple perfectamente con ese ideal. Bran está que está disparando del arco, pero le cuesta, ¿no? El padre le dice, seguí practicando, pero le cuesta. Y Arya, la otra niña, tiene mucha más facilidad incluso que Bran para el arco, ¿no? Que supuestamente no le correspondería por ser niña, pero mientras este está esforzando, ella desde atrás tira una flecha, da en el blanco, ¿no? Y hace una reverencia así muy femenina, que es irónica en la serie, sí, y ¿no? ella se ocupa de aclarar que ella no quiere ser princesa, Ella no es ni una lady. reina, ni nada de eso. Ella no es una lady, esa es otra cosa, ¿no? Pero ya en la primera escena ya vemos más o menos qué lugar tiene cada uno, hasta cuándo ¿qué lo Hasta tenemos? y media tenemos. Ah, bueno, Sí. listo, pero No. no llego ni a la esquina. Un minuto por temporada. Bueno, Sí. me voy a centrar entonces en el comienzo y el final Bien. de la serie. ¿Qué sabemos de Jon en el comienzo? ¿No? Vamos a tomar esto del lugar de bastardo. Para mí está claro que Jon empieza mal, empieza problematizado, ¿no? Yo creo que la serie, si lo pensamos como un drama familiar, la serie empezaría así. Ned le diría a sus hijos, chicos, tengo que darle 2 noticias. La primera noticia es que se murió el abuelo. El abuelo Arryn, que es alguien que era como el padre adoptivo de él, que se murió, que le llega esa noticia. Y la segunda noticia es que el tío Robert viene con la familia a cenar. El tío Robert es el rey
de todos los reinos, pero también es como Ned dice, es como un hermano para mí. Los dos se dicen, sos el hermano que elegí. Así que efectivamente es el tío, ¿no? Esa visita del rey desencadena un montón de problemas que van a tener consecuencias gigantes para toda la serie, para toda la historia de todo el continente. Pero empieza así, empieza en ahora hay una obra de teatro que se llama Una Navidad de Mierda, ¿no? Creo que yo no la vi, pero se llama así. Bueno, esto sería una peli con esto sería con Casero, con Alfredo Casero, bueno, que era Felicidades. Bueno, que era una Navidad de mierda. Ok, esta en vez de una Navidad de mierda sería una visita familiar de mierda. Sí. Porque ahí pasan un montón de cosas, desde muertes hasta enemistades, hasta rivalidades que se desencadenan ahí. Entonces para mí es interesante leer toda la serie esta gigante en la épica de los dragones y las peleas y las batallas y todo eso, leerla como un drama familiar. Eso es lo que me parece interesante a mí para nosotros pensar. Sí. Jon Snow, cuando viene la visita del rey, no lo invitan a la cena. No puede ir porque es un bastardo. Entonces la madre, Catelyn, dice, no, ¿no? Así que está ahí muy enojado con eso, sintiéndose excluido, está dándole espadazos a un muñeco de trapo. Así que está complicado por eso. Y tiene el plan, tiene la idea de que al día siguiente se va a ir al muro, que era este lugar que yo les dije que es el culo del mundo. Se va a ir ahí porque ahí va a encontrar honor. Porque es honorable ir ahí, porque ese lugar supuestamente defiende los reinos de toda la porquería que puede haber ahí arriba. Y son entonces, los confines de la patria, ¿no? Sí, exacto. Es como irse a la frontera. Sí, Sí, efectivamente a la frontera. Entonces tiene ese plan que se va a dar cuenta rápidamente que es una tontería, que ahí no, si él creía que ahí había honor, se da cuenta que en el culo del mundo hay mierda. Y él tiene ese plan de irse ahí para ser honorable y eso. Está claramente tomado por la cuestión de que es un bastardo. Y quiere sacarse eso de cualquier manera, buscando honor donde sea. Ese es el plan que él tiene. Sí, y reconocimiento, ¿no? Bueno, que son parientes cercanos con el honor, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, sería una primera definición de lo que es ser bastardo. Sí. ¿Qué es ser bastardo? En lo legal podría ser, bueno, un hijo nacido por fuera de la unión marital. Sí, como Ismael. Claro. El patriarca del islamismo. Sí, claro. ¿No? Como muchísimos el hijo profetas no siempre son hijos que están por fuera. Desheredado. Claro. Desheredados o no reconocidos o no sé qué, como todos. Pero, y una cuestión más que me parece que muestra lo mal que está Jon Snow en el comienzo, una conversación que tiene con otro, un compañero que se llama Sam. Sam tiene como es gordito y el padre piensa que es un inútil y entonces está como, pero le gustan mucho las chicas, está preocupado por las chicas Sam. Y entonces le dice, seguro que vos que venís de Invernalia y ahí en el castillo y medio, está bien, sos un bastardo, pero sos como, estás ahí con esto, seguro que habrás tenido un montón. Y Jon le dice, no, igual que vos, o sea, cero. ¿No? Y ahí en esa serie que se la pasan, claro, ¿no? Que haya dos que y entonces no le dice, mojaron nunca. Le dice, pero ¿cómo puede ser? Sí. ¿No? Aparte, Jon Snow es bastante facherito. Dice, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y entonces Jon le dice que una vez estuvo a punto. Que fue con una prostituta. Pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Y bueno, porque él le dice, ahí, ¿cuál es mi apellido? Snow, ¿no? ¿Y por qué me llamo Snow? Bueno, porque sos un bastardo del norte, ¿no?
y yo no sé quién es mi madre. Mi madre puede ser una artesana, mi madre puede ser una cocinera, mi madre puede ser una prostituta. Y si yo tenía relaciones con una mujer y quedaba embarazada y iba a nacer otro bastardo llamado Snow. Entonces él evidentemente está si eso no es una novela neurótica, ¿no? Él está inhibido en su sexualidad porque tiene la idea de que le daría miedo engendrar a alguien como él. Sería un bastardo igual que él. Encontrarse con su madre también. Bueno, no lo dice así, no lo dice. Podría ser que venía de esa, que no quería ser Edipo, puede ser. Pero él dice, van a ser otro como yo, y eso, no. Bueno. Porque ahí la pregunta de quién es interesante. Solemos estar mucho más habituados al enigma de quién es el padre, ¿no? En la humanidad, ¿no? Pero acá se invierte, ¿no? Y la pregunta fuerte que aparece al lado del bastardo, ¿quién es mi madre? ¿no? Sí, él tiene esa pregunta, de hecho se la hace a su padre varias veces, y el padre se la patea. ¿Se la patea? Se la patea, le dice, bueno, ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar, la próxima vez que nos veamos vamos a hablar. De hecho, las últimas palabras que Ned le dice a Jon, porque después Ned se muere, lo matan. La última palabra que le dicen es, la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de tu madre. ¿Sí? Yo pienso que tampoco iban a hablar la próxima vez. Game over. Yo pienso que tampoco iban a hablar la próxima vez. Y hay una muy buena razón por la cual Ned no quiere hablar de eso, ¿no? Les tengo que spoilear tremendamente la serie. Sí. Spoilé, sí, pero unos minutitos si no, más para redondear. Si no puedo no spoilearlo y decir que para que su padre le contase quién es la madre, tendría que confesar una indignidad propia. Bien. Que no tiene que ver, que es mucho más indigna que haberse acostado con una mujer por ahí. Que de hecho no fue lo que sucedió. No fue lo que sucedió para nada, ¿no? Porque, spoileo un poquito, Jon Snow resulta que no es hijo de Ned, ¿no? Que Ned lo acogió para salvaguardar otros honores. Ajá. O sea que hay un cruce ahí entre la figura del bastardo y el del pupilo. Exactamente, sí, separó. Sí. No, digo porque justamente en el Conde de Montecristo, volviendo al inicio de esta cuestión, el conde es un pupilo en principio. Sí, correcto, ¿no? correcto. Pero había alguna cuestión de como que rozaba la bastardía, digamos, ¿no? Sí. En eso aparece un personaje que es muy interesante para esto, que es Tyrion, que es un enano. Sí. De otra familia. De otra familia de estas muy importantes. Es un enano que a mi gusto, yo les dije la otra vez que a mí me parece siempre interesante pensar quién es el analista de las películas o series que vemos. Yo creo que Tyrion es el analista de la serie. Es el bufón, ¿no? Porque es el bufón. Tiene ese lugar de bufón que interpela, ¿no? Exacto, interpela, pero le dice a muchos personajes cosas que los movilizan. Que los parte, que los ubican, ¿no? Que los movilizan. A Jon Snow, en un momento, solo digo esto. Tyrion le dice, vos sos el bastardo. Bueno, ¿qué me dijiste? Y te dije bastardo. Le dice, y le dice, más te vale que lo sepas. Más te vale que sepas lo que sos. Porque no te olvides lo que sos. Nadie más se lo va a olvidar. Así que vos lo tenés que saber. Y entonces Jon le dice, ¿y vos qué sabés de ser bastardo? Y Tyrion le dice, todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres. Que me parece que cambia la definición de bastardo. Tyrion es un enano, y es bastardo por enano. Por enano. Sí, no tiene nada que ver con la filiación. No, pero es un hijo no reconocido. Es un hijo, yo lo diría así, es un hijo que está fuera de la línea sucesoria. Bien. Esa para mí es la definición de qué es un bastardo inclusiva, que no tiene que ver con la biología, sino con la posición
que alguien ocupa en la familia. Cuando alguien está desplazado de esa posición y no tiene ninguna, no es que la línea sucesoria es solo el primogénito, ¿no? Cualquiera puede tener una línea sucesoria. Un bastardo no tiene ninguna. Cuando no tiene ninguna, entonces cabe para mí dentro de la definición bastardo y podemos pensar que hay un montón de bastardos. Sí, y te podemos proponer que hagamos un Games of Thrones Bastardo 2. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Tengo para 5 bueno, acá. porque tenemos en espera a Francisco Casadei. Vamos a una mini pausa musical de Game of Thrones también, si es que no me equivoqué de tema esta vez. Sí, ahí va. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Hola, ¿cómo están? Bien, te vemos, Francisco. Con cara. Bueno, hoy literalmente es un gusto verte. Lo mismo digo nuevamente con ustedes. Bien, bueno, bienvenido a la 6ª temporada del programa. Hoy comentábamos que vos sos uno de los columnistas que estuvo desde el comienzo de Pulsión de Radio. Sí, ¿no? Claro, 6º año ya. Sí, bienvenido a la secta. Una locura, felicitaciones también por el ciclo y toda la continuidad. Bien, ¿estás en Mar del Plata? Sí, estoy en Mar del Plata, exactamente. Bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar hoy, Francisco? Bueno, para retomar un poco la tradición de mis intervenciones, traje un tríptico de lo último que estuve leyendo fundamentalmente. Ajá. 3 libros muy distintos. El primero que quería comentarles, que en realidad lo voy a utilizar como una ocasión para en realidad recomendar su relectura, que es un librito, a ver si se ve algo, no, bueno, por ahí no, sí, tengo la cámara medio difuminada, pero básicamente es un libro de Osvaldo Bayer, del entrañable Osvaldo Bayer, que se llama De hogueras y prohibiciones, ¿sí? En realidad es un libro póstumo, ¿sí? Es básicamente consiste en un largo artículo que había quedado inédito y que él cedió para su publicación antes de morir en el 2018. Y bueno, Osvaldo Bayer, como bien saben, o quizás, bueno, no es demasiado redundante mencionarlo, gran historiador, ¿no? de nuestro país. Y quería aprovechar justamente esta ocasión porque Siglo XXI, la editorial Siglo XXI, desde hace unos cuantos meses empezó a reeditar toda la obra de Osvaldo, empezando por justamente la Patagonia Rebelde, ¿sí? Ya salió también, ya apareció publicado el libro sobre Di Giovanni, sobre Severino Di Giovanni, Los anarquistas expropiadores. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Y van a continuar apareciendo muchas de sus obras. Este texto a mí me resultó particularmente interesante porque además de haber permanecido inédito, es un texto de carácter muy autobiográfico, ¿sí? En el que cuenta de alguna manera cómo, recuperando algo así como el eco de los relatos del padre, que cuando él era muy chico solía contar varios aspectos de los sucesos de los fusilamientos, ¿sí? Del 21 y 22, que es lo que luego él, con gran pericia, inteligencia y mucho trabajo, reconstruye en la Patagonia Rebelde. Bueno, como les digo, recupera un poco los ecos de esas narraciones paternas que fueron que estuvieron muy presentes en su propia infancia, cuando vivían justamente en Santa Cruz, y va tejiendo a poquito justamente, bueno, toda la narrativa, toda su historia de vida, que lo lleva finalmente a encarar la investigación durante 8 años, que culmina, bueno, con la publicación del primer tomo, que se llamó originalmente Los Vengadores de la Patagonia, en el año 72, si no me equivoco. Y luego también todo lo que tuvo que ver con el rodaje de la película, ¿sí? Con Héctor Olivera. Todo lo que finalmente, obviamente, todo el trabajo que dio lugar finalmente a la aparición, bueno, de la Patagonia Rebelde, la película que conocemos como tal. Quería recomendar realmente este libro. Me pareció como muy emotivo, sobre todo a raíz, como les digo, a raíz de la reedición de gran parte de su obra. Me parecía como una ocasión muy linda y muy especial para recuperar un poco su biografía, fuertemente atravesada, quizás como saben también, por la persecución y el exilio. De hecho, el título de Hogueras y Prohibiciones
hace alusión a lo que fue todo el aparato de censura que permanentemente cayó, no solamente sobre su obra escrita, ¿sí? Ya que en la dictadura, durante la última dictadura, directamente sus libros fueron prohibidos y de hecho quemados, sino también justamente sobre la censura que en su momento también cayó sobre la Patagonia Rebelde como tal, la película. Bueno, no olvidemos, Francisco, que no hace mucho tiraron abajo su monumento, ¿no? Bueno, en la última dictadura tiraron abajo el monumento. No, en democracia. El año pasado. Bueno, perdón, sí, es cierto, estábamos en democracia. Confusiones de la época, ¿no? Difuminaciones raras. Pero claro, el año pasado habían tirado su monumento justamente en el sur. Bueno, eso generó obviamente toda una serie de protestas, pero vuelvo a insistir, un libro muy emotivo, con un tinte completamente autobiográfico que revela algunos detalles que por lo menos yo desconocía de lo que habían sido estas peripecias, ¿no? Que lo llevaron a esa investigación tan importante sobre nuestra propia historia y por supuesto la cultura anarquista, que también fue tan importante y decisiva, sobre todo en la primera mitad del siglo XX de nuestro país, ¿no? Francisco, ¿podés adelantarnos algunos de esos detalles que desconocías? Yo, por ejemplo, no conocía que la primera persona que supuestamente iba a firmar la película fue Torres Nilsson, ¿sí? Y hubo un altercado entre Bayer y Nilsson, porque Nilsson quería directamente intervenir completamente en el guión y desplazar algunos de los protagonistas solamente porque, un poco bizarro, pero quería que Alfredo Alcón fuera el protagonista y el personaje de Alfredo Alcón en la narración de Bayer era completamente secundario. O sea, básicamente Torres Nilsson quería someter el guión a una manipulación y tergiversación absoluta. Luego da con Héctor Olivera, con quien finalmente obviamente pueden realizar el proyecto. Y después otro dato que yo no conocía, que es que para que la película se estrene durante el tercer gobierno de Perón, en el 74, se la muestran efectivamente a Perón, esperando que de esa manera la película esquivara la censura que ya se había instalado en todo lo que tenía que ver con la red del Instituto Cinematográfico en el país, ¿sí? Esperaban de hecho la vieron Perón e Isabelita, a ninguno les gustó, pero tampoco es que emitieron un juicio condenatorio como para que fuera censurada, ¿no? Así que esas son dos cosas que, por ejemplo, yo desconocía completamente. Tampoco conocía, que él lo comenta, que se había dedicado, sobre todo en su juventud, a la traducción de muchos escritores fundamentales de la cultura alemana, y dice haber sido la primera persona que tradujo a Bertolt Brecht al castellano. No sé si esto se corroboró en algún momento, pero él en este texto afirma eso, que fue la primera persona en traducir la poesía y la obra poética de Brecht al castellano. Por lo menos hasta ahora no apareció nadie que lo discuta. No, hasta ahora no. Y bien, yo soy un gran admirador de la obra de Brecht, así que también fue una especie como de revelación inesperada. Y de nuevo, está lleno de detalles de estas características que para quienes aprecian o apreciamos a su vida y su labor son realmente muy, muy interesantes. ¿Quién editó este libro, Francisco? Este libro está editado por una editorial que se llama Espacio Hudson, que está dedicada sobre todo a la poesía, pero también al ensayo, relacionado sobre todo con obras poéticas del país. Es una editorial re interesante del circuito independiente, que también se ha volcado a publicar mucha poesía de las comunidades originarias del país, ¿sí? Mapuche, Selknam y demás. Una editorial que recomiendo mucho a quienes les interesa la poesía y la cultura, o la pluralidad de las culturas que habitan en el territorio, muy recomendable. Espacio Hudson, ¿se llama? Espacio Hudson. Después les paso bien el detalle de la información bibliográfica, así la pueden transmitir correctamente. Bien. Después, bien, dos recomendaciones más. Como les digo, voy a ir un poco por caminos muy distintos. Un libro que en realidad ya tuvo una circulación y la sigue teniendo bastante ágil, y por lo que vi, por lo menos desde mi labor en la librería, es un libro que ha rotado mucho de mano en mano y de hecho ya conoció su cuarta edición, que se llama Ciencia Ficción Capitalista, ¿sí? De Michel Nieva. Quizás alguno de ustedes ya, o el nombre de este autor bastante joven,
de hecho creo que tiene más o menos mi edad, unos 36, 37 años. Él es un escritor argentino, a pesar de lo que el nombre nos podría llegar a sugerir. Este es un ensayito que ya apareció hace más o menos un año atrás. Disculpa, Francisco, es un escritor argentino que está viviendo en Estados Unidos. Totalmente, sí. Sí, él está viviendo en Estados Unidos. En realidad, hace ya mucho tiempo, hace unos, creo que 10 años, había publicado a través de otra editorial independiente unas 2 primeras novelas de lo que es medio como lo que ahora se llama un poco el gaucho punk, o lo que apareció después como compilado en una nueva edición de Caja Negra como narrativa gaucho punk, un poco jugando con la cuestión del cyberpunk y demás, ¿no? Pero insertándolo bien un poco en la tradición popular de nuestro país. Con un personaje de Sarmiento zombie que es terrible. Totalmente. Todo ese tipo de juegos bastante hilarantes. Él había publicado esas novelitas súper interesantes, a su modo también entretenidas e hilarantes. Después había aparecido otro ensayo que se llama Tecnología y o Barbarie, parafraseándolo, bueno, nuevamente Sarmiento haciendo una aparición. Es alguien, evidentemente Sarmiento es alguien muy importante en su obra, digamos. Total. Y no perdamos el detalle de que es un Snow, ¿no? Total. Nievas. Exacto. Nieva, no, ni hablar. Curiosamente me cuelgo un poco de la conversación anterior. Mi apellido, que siempre tiene estas variaciones, Casadí con Y, con I latina, es otra de las, supuestamente, etimológicamente, es otra de las denominaciones para los huérfanos. Mira vos. Sí, como expósito. Porque en el latín, que es un supuesto origen con I latina, es casa de Dios y hacía alusión a los orfanatos. Casa Dei. Exactamente. Claro. En otra variedad que puede ser con Y, tendría una especie de origen irlandés asociado a paisajes pastoriles y no mucho más. Pero con I latina, que es una de sus variantes, es básicamente bastardo. Uniendo un poco de estos significantes. Pero bueno, volviendo a lo de Michel Nieva, este es un ensayito bastante corto, y súper interesante. Como les digo, llama Ciencia Ficción Capitalista. El subtítulo es ¿Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo? A mí me pareció, yo no soy una persona que esté demasiado curtida en la ciencia ficción, no es mi campo de lectura predilecto ni mi especialidad, pero sí me interesó mucho como un ensayo que interviene fuertemente justamente en el imaginario o en las formas ideológicas contemporáneas de los grandes multimillonarios que están haciendo de las suyas. Bueno, podemos tomar como ocasión la llegada al país reciente de Peter Thiel, ¿no? Con todo lo de Palantir y demás. De hecho es un personaje que es mencionado en este librito, pero bueno, sobre todo la alusión es a Elon Musk, Jeff Bezos, los grandes magnates y las figuras vinculadas sobre todo obviamente al complejo de Silicon Valley, y me pareció muy interesante como un trabajo de crítica bastante sutil del entrelazamiento entre la historia de la ciencia ficción en su variante literaria desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, en su imbricación casi estructural con el desarrollo de una ideología capitalista cada vez más agresiva, que a la vez se postula a sí misma como la única panacea o solución definitiva para los problemas que el propio capitalismo ha ocasionado hasta el momento, ¿sí? Es una forma, me pareció como muy interesante en la medida en que se propone indagar realmente como en el imaginario completamente desquiciado, ¿no? De estos magnates, de estos multimillonarios, que creen que con una especie como de desarrollo violento y compulsivo de la tecnología, ¿no? Digo, toda esta especie de sueños alocados de Elon Musk de colonizar Marte, terraformarlo, huir del planeta, porque el planeta Tierra ya sabemos que está de alguna manera condenado a una catástrofe. A que lo consuman. Claro, exacto. ¿Sabes, Francisco, ahora que citás a Elon Musk y la ciencia ficción, en el libro que sacó Caja Negra sobre aceleracionismo, hace un tiempo largo, hay un artículo que remonta todo el pensamiento de Elon Musk, no a una locura personal, sino a toda una corriente que hubo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Rusia zarista, ¿no? Que era lo que se llamaba el pensamiento cosmológico, ¿no? Hay varios autores, ¿no? de estos, digamos, de estos
cosmólogos rusos, zaristas, surgió gran parte de la ciencia ficción soviética después. Sorprendentemente. ¿no? Y lo interesante es que la teoría que tenían ellos eran fervientes creyentes en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Como se supone que debería ser Elon Musk, y la teoría que tenían ellos era que el desarrollo de la ciencia iba a lograr, ¿no?, vencer a la muerte, ¿no?, esto que está muy bien en el discurso de Elon Musk. Entonces, y eso lo daban por descontado, ¿no? Pero que no solo iban a vencer a la muerte de los vivos, iba a lograr resucitar a los muertos, ¿no? O sea, entonces iban a tener un problema demográfico, ¿no? Era dónde metían a toda esa gente. Entonces que para eso hay que conquistar Marte. Exactamente, pero esto es un chiste, lo pensaban en serio, que entonces tenía que haber un desarrollo tecnológico que permitiera llevar a toda esta población excedente, había que conquistar el universo para armar colonias con estos muertos revividos, digamos. Entonces ellos de eso deducían que el destino de la humanidad estaba en las estrellas. Esta es la teoría de Elon Musk. Totalmente. ¿No? Exacto. De hecho, bueno, había otro escritor ruso que un poco aparece en este librito que era Bogdanov, que escribió una novelita llamada Estrella Roja, donde ya la colonización de Marte aparecía como uno de los objetivos últimos de la humanidad, pero obviamente en su variante soviético-marxista, ¿sí? Y es interesantísimo lo que decís, porque un poco el libro analiza justamente eso, cómo lo que se podría tomar fácilmente como parte de una especie de locura privada, en realidad se enraiza en una gran tradición de especulación en torno a, bueno, en este caso en el campo de la literatura, como ya sabemos, que lo vuelve una herramienta realmente peligrosa, ¿no? A la hora de entender de qué manera están pensando el futuro, el presente y el futuro de la humanidad, y de qué humanidad también. Porque obviamente como son soluciones de multimillonarios para problemas estructurales que está generando este sistema económico, son soluciones justamente que en todo caso servirían para un número minúsculo. Claro, soluciones de millonarios para millonarios. Exactamente, claro. Ni más ni menos. Sí. Ni más ni menos. Menciona un dato muy curioso de este librito, tiene un capítulo que a mí ya conocía un poco la anécdota, pero tiene un capítulo dedicado también al caso de Posadas, este trotskista un poco excéntrico que es, bueno, orgullo debería ser un poco... Orgullo argentino. Sí, argentino, fue un trotskista muy particular que tuvo una relevancia muy importante a nivel latinoamericano. Sí. Fundó la Cuarta Internacional Posadista y a fines de los 60 empezó a especular cada vez más sobre la posibilidad de que la revolución planetaria, comunista marxista, fuera producto de contacto alienígena, ¿no? Y estaba esperando que hubiera una especie de catástrofe nuclear, ¿no? Para que los alienígenas pudieran interceder y finalmente como salvarnos de la desgracia capitalista. Posada esto lo sostenía con mucha seriedad, ¿sí? Tampoco hay que creer que estaba simplemente siendo impulsado de nuevo por una especie de locura privada, sino que estaba convencido, y esto es parte también un poco de esa tradición marxista, de que si efectivamente una civilización alienígena podía entrar en contacto con nosotros, era porque ya habían desarrollado las fuerzas productivas y su tecnología a un nivel tan grande que habían llegado ya al comunismo, ¿no? Entonces, el comunismo en realidad ya era fenómeno como fenómeno alienígena que venía a salvarnos de la desgracia humana, ¿no? No iban a exportar la revolución a nivel mundial, sino a nivel universal. Con todas estas cosas que estás comentando, queda claro que no nos salva a nadie, ¿no? No salva a nadie. Esto es un capítulo muy irrisorio a su modo, sí, pero como para confrontar en ese nivel de especulación, ¿no? Cosmológica, lo que es la colonización capitalista total o la salvación comunista alienígena. O sea, estamos hablando en ese registro un poco delirante, pero a la vez sumamente serio cuando se trata de pensar en términos concretos, que son estas personas, volviendo a Bezos, Musk y demás, quienes están dirimiendo el futuro de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, la planta que trajo Noelia se debe estar matando de risa de todas estas cosas que me imagino. Bien. Y después, por último, me quedan unos minutitos. Sí. Dale. Ya en un campo un poco más, o sea, no menos serio, pero bueno, un libro que realmente no tiene nada de gracioso.
pero que apareció recientemente. De hecho, se va a empezar a distribuir a partir de mayo en todas las librerías con las que trabaja la distribuidora Big Sur. Se llama Burnout, la experiencia emocional de la derrota política. Es un libro de una escritora británica que se llama Hannah Proctor, y bueno, que fue traducido en este caso por el hijo de Luis Majul, Octavio Majul, un joven también un pibe un poco más joven que yo. Un libro que estoy leyendo en este preciso momento. Yo en su momento lo había conseguido en inglés y la verdad que me sorprendió que apareciera en castellano. Como les digo, estoy en pleno proceso de lectura, pero sí, esta vez un libro que de alguna manera interviene en el campo de las militancias, ¿sí? Es un libro que está un poco realmente pensado para reflexionar un poco sobre cuál es el peso de las emociones en los contextos políticos de derrota. Obviamente es un libro escrito de una perspectiva bastante izquierda, que reconstruye muchas circunstancias y momentos políticos, básicamente desde lo que fue la derrota de la Comuna de París en 1871 hasta la actualidad, y sobre todo analiza la forma en que los distintos colectivos y los personajes y los individuos que intervinieron en estas coyunturas tuvieron que lidiar justamente con muchas emociones relacionadas a la derrota política, que van desde la melancolía, la depresión, el burnout, como el propio título lo dice, ¿no? Esta sensación de estar completamente quemado o quemada, ¿no? De ya no dar más, de no tener un solo resto de energía para hacer absolutamente nada. También la depresión, por supuesto, el duelo y el trauma, ¿no? Es todo un registro anímico sumamente delicado que esta autora va reconstruyendo, como les digo, a partir de distintos contextos donde aspiraciones políticas de izquierda o progresistas, como decimos actualmente, o directamente revolucionarias, se vieron anuladas, aniquiladas, obviamente por una ofensiva siempre de derecha o militar o por fuerzas reaccionarias. Y un poco lo que trata de hacer del libro es recuperar esas coyunturas para ver de qué forma estos colectivos o estos individuos lidiaron en esas situaciones, ¿no? de excesiva presión, de excesivo estrés y de excesivo desafío para continuar con su labor tanto militante, pero también con sus vidas personales, ¿sí? Lo que le interesa sobre todo al libro es enfatizar la importancia del aspecto, entender en su integridad la subjetividad que se juega en cada una de estas coyunturas militantes, ¿sí? Sobre todo reconociendo que durante gran parte de la historia de estas tradiciones políticas, la cuestión de la subjetividad era en muchas ocasiones dejada de lado por considerar que respondía a ciertas formas de individualismo burgués, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que hacían que justamente se descuidara mucho la vida emocional de las personas involucradas en estos contextos políticos tan álgidos, sobre todo cuando se esperaban grandes transformaciones que terminaban fracasando, ¿sí? Entonces, el libro justamente, como les digo, interviene un poco en ese registro, para mí con mucha inteligencia, mucha perspicacia y también con mucha seriedad, para indagar realmente qué nos pasa a las personas cuando tenemos que atravesar coyunturas de derrota política, y sobre todo, como les digo, en términos fuertemente emocionales. Sí, Francisco, que me acordaba de un programa que tuvimos hace algunos años con Diego Stulbart, y que el tema era la organización del pesimismo. Total. Me parece que va en esa línea. Completamente. Hay algo ahí medio gramsciano en esta necesidad como de organizar nuestro pesimismo para recuperar fuerzas, para no darnos por vencidos o por vencidas, ¿verdad? Bueno, sobre todo hoy, que ya en 2 minutos es 1 de mayo, recordar también que todavía nos merecemos muchas conquistas o recuperar muchos derechos que están siendo cotidianamente erosionados. Pero es un libro que sí, que va un poco por ese lado, indagar el pesimismo sin esquivarlo para ver de qué manera podemos rearticular estas fuerzas que nos permitan apuntar a nuevos cambios. Bueno, con este mensaje vamos entonces a un 1 de mayo y con mucha esperanza. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no? Bueno, Francisco, la verdad que un lujo, ¿eh? Sí, un lujo, ¿eh? Un lujo como digamos, no te vamos a decir que nos sorprende el lujo porque ya te conocemos, pero bueno, bienvenido a la sexta y bueno, nos vemos en un mes, Francisco.
Por supuesto, un placer. Felicitaciones de nuevo por este nuevo ciclo y bueno, feliz día para todos y para todas. Igualmente para Muchas vos, gracias. un abrazo. Chao, Francisco. Un abrazo. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.